Con ustedes no hemos visto nada de este tema, ¿no? No. Vamos a ver acerca de lo que es la historia y el cuidado de la salud y las implicancias legales que han tenido desde un comienzo y les decía antes, el control de la sociedad, nuestra profesión, ¿no? ¿Cuáles eran pues, los primeros cuidados que se dio en torno a la salud de las personas? Sobre su alimentación. Existe una pintura rupestre en Navidia, que se la conoce como la Dama Blanca, que tiene más de 2000 años, donde unos chamanes o curanderos están cazando animales. ¿Para qué servía la caza de animales? Básicamente para la alimentación y los tejidos, sobre todo la grasa, la utilizaban en lesiones traumáticas. Igual que en la actualidad, en algunos lugares todavía, por ejemplo, se caza culebras, ¿no? Y esa grasa de la culebra la utilizan para tratamientos de lesiones traumáticas. En algunos lugares, la gente no sabe cómo se utiliza esto de las culebras. Cuando estuve haciendo mi serum, tuve un caso de una señora que habían ido a las zonas altas, ¿no? A comprar ganado y habían encontrado una madriguera de culebras. Entonces esta señora tenía unos dolores tipo reumáticos a nivel de la articulación del pie y el esposo agarró una culebra, porque ahí no son las culebras muy grandes, son pequeñas. Agarró una culebra, le envolvió y lo amarró con un trapo y la culebra estaba viva. ¿Qué ha hecho la culebra? Le ha mordido y lo que se ha ganado es una celulitis, una infección de toda la parte interna de la pierna. Porque ellos se quedaban ahí varios días comprando su ganado, se quedaban por lo menos una semana. Entonces, a veces la gente escucha de un procedimiento y ellos intentan hacer lo mismo. Igual pasaba en estas épocas y esto la gente que iba aprendiendo iba transmitiendo estos conocimientos a gente más joven. Después tenemos el empirismo primitivo y de carácter pragmático, y acá más bien se va haciendo ciertos estudios con algunas plantas, sobre todo, y animales que podían mejorar la salud de las personas, pero no tenían una explicación fisiopatológica del por qué se daba esta situación. Después tenemos lo que es la medicina mágico-religiosa, que recurrían a los dioses. La sociedad siempre ha buscado un culpable en todo. Si me pasa esto, ¿por qué? Tiene la culpa, porque me ha dicho que haga esto. ¿Qué pasa ahora con los pacientes que llegan a los establecimientos de salud? Dicen, mi hermana, mi papá, mi tío ha llegado caminando al establecimiento de salud, ahí lo han matado, pero no saben las condiciones fisiológicas en las que ha llegado ese paciente. Y ustedes ahora que vayan a hacer su internado se van a dar cuenta, sobre todo en los hospitales públicos. Cuando entran con problemas de diabetes descompensadas, ¿qué pasa? Le hacen una dieta especial para regular su glucosa. Pero en el primer descuido, los familiares agarran y le traen un bizcocho o le traen algo para comer. Y el paciente no tiene conciencia de que eso le hace mal. Entonces le hacen las pruebas de glucosa al día siguiente y sigue volando. Entonces los médicos no se explican el por qué, ¿no? Entonces en algún momento se dan cuenta que esa persona ha estado ingiriendo comida que no debería. Entonces el cuidado de la alimentación siempre ha sido importante desde años atrás. Dentro del concepto de salud y enfermedad tenemos enfermedades por castigo divino, los dioses y las representaciones médicas. Tenemos Thoth, el padre de las ciencias y la medicina, respetando con la cabeza del perro, de cigüeña o del ibis, Sianket, dios de la pestilencia, a qué se conocía como los problemas de pestilencia, generalmente a los abscesos. ¿Ustedes alguna vez han estado presentes en el drenaje, sobre todo de un absceso perianal? Primero, la cantidad que se extrae de la zona. Generalmente eso es un bañador.
tiene un color, parece la leche condensada, pero no solamente es las características, sino el olor fétido que tiene, que es bastante intenso. En otros casos, por ejemplo, cuando se interviene quirúrgicamente pacientes de vólvulo, sobre todo vólvulos de intestino grueso. En las zonas altas es una patología bastante común, porque fisiopatológicamente estas personas tienen dólico megafónico. Entonces hacen sus vólvulos y son intervenidos quirúrgicamente. Pero generalmente llegan pues con necrosis ya de los intestinos. Entonces cuando entra el cirujano, abre el abdomen, ya que sale un olor. Y nosotros generalmente acudimos a intervenir quirúrgicamente a este paciente con ropa descartable, completamente descartable. Pero ¿dónde se impregna el olor? En el cabello. Ustedes salen de sala de operaciones, van por la calle, a 1 metro la gente le siente. Si este se está pudriendo. Es igual que en los cadáveres putrefactos. Los cadáveres putrefactos se botan un olor de los gases de putrefacción, ¿no? Igual, nosotros cuando hacemos una necropsia de un cadáver putrefacto, nos ponemos sopa descartable, pero se impregna el olor en el cabello. Entonces, a eso se conocía como las pestilencias. Apet, madre de Osiris, protectora de la secreción de la leche de las nodrizas. ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasa? A veces una mujer que da luz, generalmente a los primeros días no tiene la cantidad de leche suficiente para mantener a su niño. Entonces ellos pedían a Apet para que les provea este alimento para sus hijos. Enfermedades por fuerzas mágicas, razones mágicas, posesión de demonios. Generalmente este problema de posesión de demonios está relacionado con trastornos psiquiátricos. Hasta la actualidad, por ejemplo, en las zonas de nuestro Ande peruano, tanto en la zona aymara como quechua, cuando tienen algún trastorno, como padece alguna persona un problema psiquiátrico, lo primero que dice, está poseído de demonios. Le llevan al curandero, lo tienen ahí 1 mes, más o menos 2 meses, y cuando se convencen de que no es una posesión de demonios, entonces recién acuden al establecimiento de salud, ¿no? Cuando se trata de pacientes psiquiátricos. Entonces, esas pues son costumbres que se han arraigado en nuestra sociedad. La venganza de los muertos, a veces desentierran cadáveres sin el permiso, sobre todo en lo que se cree de la Pachamama. Entonces este muerto no lo han dejado descansar y posteriormente pueden padecer algún tipo de enfermedades. Maleficios de enemigos, acá por ejemplo va relacionado con los tipos de brujerías. Hasta la actualidad, ustedes ven cuando se pelean los esposos, le quita el marido, la otra mujer viene y le hace brujería al amante. O es al revés, ¿no? Al hombre también le hacen igual la brujería. Entonces son costumbres que tienen dentro de la sociedad. Influencias astrológicas, generalmente lo que vemos, inclusive hasta la actualidad, es acerca de los cambios lunares, las fases lunares. ¿Qué pasa en los servicios de obstetricia cuando hay luna llena? Aumentan los pagos. Pregúntenle a las obstetrices, están pendientes de la fase lunar, sobre todo de la luna llena, porque se incrementa la cantidad de partos de ese día. Enfermedades por causas naturales, traumas y accidentes por razones psicosomáticas, por alimentaciones inadecuadas, por acumulación de fluidos, por putrefacción, por gusanos y lo que son el viento, los cruces de viento. ¿A qué problema le echan la culpa al cruce de viento? Las parálisis faciales. ¿Qué utilizan en el campo para evitar las parálisis faciales? Que no haya un cruce de viento. Las famosas ¿no? ¿Cómo se llama? Guairuros, los guairuros, y también utilizan unas de metal, no sé qué tipo de metal es,
Dice que cuando les tiene que llegar el aire, eso les protege, inclusive se parte eso. Dicen, esto me ha protegido para que no me dé el viento. Ahora, ¿eso será cierto? ¿Será mentira? No sé. Pero la gente todavía sigue creyendo en este tipo de situaciones en el cuidado de la salud. Ahora, cuando nosotros acudimos a trabajar a esos lugares, pues no podemos ir en contra de las costumbres ancestrales de nuestro pueblo. No tendremos una explicación, pero algunas veces hemos visto que ha solucionado sus problemas de salud. ¿Será una influencia emocional? Puede ser, no sé, ¿no? Pero explicarlo científicamente no llegamos a eso. Entonces, la enfermedad está relacionada con infracciones del tabú, posesión de espíritus malignos, hechizos malignos, también lo que es la pérdida del alma. Lo que conocen que, ¿cómo dicen cuando se les ha ido el alma? ¿Ah? ¿Se levantó al huerto? No, se ha ido su espíritu, dice, ¿no? Entonces, también hacen tratamiento para eso. Eso depende del grado de susto que haya sufrido esta persona, ¿no? Les llaman el ánimo, ¿no? Les llaman el ánimo. Intrusión de cuerpos extraños, sobre todo en hechos violentos. Todo esto puede ocasionar la enfermedad. ¿Quiénes han estado al cuidado de la salud de las personas? En todas las culturas, básicamente, los chamanes. Ellos tenían sus oráculos donde veían las enfermedades, sobre todo de los estratos altos, porque el esclavo, ese no tenía cuidado en su salud. Después los sacerdotes que tenían un contacto con espíritus del más allá, igual que los parecidos a los espiritualistas, ¿no? Ellos decían que habían espíritus que protegían la salud de las personas. Los magos, más que todo, estaban relacionados con la proyección o adivinar el proceso de salud, sobre todo de grupos sociales, ¿no? Las brujas, relacionado con los hechos malignos. Los animistas, grupos de personas que interactuaban con el medio ambiente. O sea, ellos tenían una posición que las enfermedades se podían curar con las cosas del medio ambiente. Finalmente, los adivinos, igualmente, que veían el futuro de la salud de una persona. Dentro de la antropología médica se ve el desarrollo de la vida, las enfermedades y la muerte relacionado con los tratamientos con plantas, minerales y parte de animales. La paleopatología nos ve los estudios de restos fósiles y momias. ¿Qué es lo que han encontrado estos estudios? Hechos traumáticos, artritis y artrosis, enfermedades infectocontagiosas, procesos dentarios y finalmente procesos tumorales. Y estos procesos tumorales básicamente a nivel óseo, porque ustedes saben que los tejidos blandos han desaparecido. Creo que nos quiere pasar el partido ya. La previa. Ay. ¿Quién es el que otorga el primer documento y tiene el cuidado de la persona desde el momento de la fecundación? Wyndham, no. No quiere. ¿Qué profesionales son los encargados de otorgar el primer documento a un ser humano? Los profesionales de la salud, a partir del nacimiento. Dentro de ellos está el médico, la enfermera, los técnicos, ¿no? De acuerdo a dónde haya nacido esta persona. Y finalmente, el que expide el último documento de la despedida del ser humano, igualmente el personal de la salud, ¿no? El certificado de defunción lo emite el médico, lo emite la enfermera o el personal técnico.
El primer documento de cuidado de la salud y de la regularidad que daba la sociedad a estas personas aparece en el Código de Hammurabi, ¿no? En Mesopotamia, lo que se conoce como la ley del talión, si un médico hace a alguien una herida con cuchillo de bronce de las operaciones y lo mata, se le amputa las manos. Esto era de acuerdo al estatus social de la persona que habíamos atendido. Si se trataba de un estatus social alto, la remuneración del médico también era alta, pero si cometía un error médico, terminaba amputándole las manos. Por decirle, si este mismo procedimiento se daba en un esclavo, el médico tenía que pagar el precio del esclavo, ¿no? Entonces, eso dependía del estatus social en esas veces, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad? Sobre todo en las especialidades quirúrgicas. Si a alguien lo sentencia y lo inhabilitan 3 años, ¿cómo queda ese cirujano después de 3 años? No opera ni uñeros, porque la práctica se le ha ido de las manos. Entonces tiene que entrar en un periodo de reentrenamiento, ¿no? Y otra vez adquirir nuevamente sus habilidades para continuar operando. Porque el cirujano que no opera, pues, pierde sus habilidades. Durante 3 años que no opere por una sentencia, pues está en nada. Entonces, es casi lo mismo. Claro que acá era, pues, desaparecían las manos. Ahora todavía tienen la opción de 3 años volver a intentar operar. Pues tenemos en Egipto el papiro de Edwin Smith, se refiere a la cirugía, obstetricia, ginecología, precisa diferentes tipos de fracturas y técnicas de conservación de cadáveres. Ustedes saben que los egipcios han tenido, junto con los incas, las mejores técnicas en conservación de cadáveres. Las momias egipcias son las que mejor se han conservado, ¿no? Y otra situación que ellos tenían, que se han encontrado bastantes momias en Egipto. En cambio, acá en los incas se han encontrado pocas momias, ¿no? Dentro de ellas tenemos la momia Juanita, ¿no? que está completamente íntegra, pero no tenemos la cantidad de momias que han encontrado en Egipto. Los sacerdotes escribían todos los actos recogidos y hicieron el código llamado el libro sagrado de acuerdo a lo Diodoro de Sicilia. En este papiro se establece por primera vez los 3 grados de pronóstico: favorable, dudoso y desfavorable, lo que actualmente también utilizamos, ¿no? Cuando un paciente llega a un establecimiento de salud, le damos una medicación, si evoluciona bien, decimos que ha evolucionado favorablemente. Si se complica o no tiene un buen resultado, hablamos de una evolución desfavorable, ¿no? Sobre todo en procesos oncológicos, ¿no? Que es lo que más se ve este tipo de pronósticos. Evers constituye una recopilación de las más diversas disciplinas médicas, incluyendo la extensa farmacopea de descripción de numerosas enfermedades. Cajun en 1800 a 1900 a.C. aborda el tratamiento de enfermedades ginecológicas, algunos métodos que utilizan los egipcios en el diagnóstico de embarazo y la determinación prenatal del sexo. ¿En qué animales utilizaban para hacer el diagnóstico del embarazo? En la orina del sapo, para ver si estaba embarazado, y en la orina del camello para ver el sexo del fruto de la concepción. Entonces ellos tenían técnicas para ver si estaba o no estaba embarazada y qué sexo iba a tener este bebé. Talmud hace referencia a la virginidad y la exploración de una mujer, diferencia entre feto animado e inanimado al nacer, los libros de Moisés Levítico sobre las reglas higiénicas, Salomón, quien conocía las propiedades de plantas y productos naturales. Todo esto, por ejemplo, está dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento. La casa de noble Bastet indios comprendía enfermedades de la infancia, animales venenosos, afecciones del espíritu producidas por los demonios, enfermedades genitales, higiene, cirugía, enfermedades de la cabeza, vejez y cuidado de los cabellos. Roma Numa Pompilio prescribía la histerectomía en mujeres muertas embarazadas. ¿Qué pasaba cuando moría una mujer
posibles en el trabajo de parto. Nunca la enterraban con el feto dentro del útero. Cortaban y extraían el feto y la enterraban junto a su madre, ¿no? Pero no dentro del útero, porque eso dice que tenía una maldición de los dioses que la mujer vaya a enterrarse con su feto. Todo ciudadano tenía derecho a inspeccionar el cadáver de un individuo muerto violentamente. Generalmente en esa época las muertes violentas estaban relacionadas a los apedreamientos. Entonces este tipo de muertos los sacaban a la plaza principal del pueblo, los ponían en una mesa y todos los ciudadanos iban a ver cómo moría este tipo de personas. Generalmente estaban acusados de algo. Entonces era como un ejemplo para esa sociedad. El juez Sansu realiza el examen del lugar del delito y el enfrentamiento del autor con el cadáver y su víctima, lo que en la actualidad sería la reconstrucción de los hechos. Por ejemplo, cuando hay alguna duda de un hecho violento y está el imputado, está detenido, el fiscal pide que se haga una reconstrucción de los hechos para aclarar algunos puntos. Eso ya lo hacía este juez. Después se escribe el Ji Yun Lu, documento escrito en el siglo XIII por el juez chino, en la que las lesiones se clasificaban de acuerdo con el instrumento que las causaba. Su gravedad se graduaba según la región corporal afectada. Él describe 136 lesiones de necesidad mortal. Todas aquellas lesiones anatómicamente se encontraban en lugares donde había vasos o la parte respiratoria, y 26 lesiones que indica que no eran de necesidad mortal. Entonces él los clasifica ya, las lesiones de necesidad mortal y las que no son de necesidad mortal. Melampo en Grecia, 200 años antes de la guerra, curó al hijo de rey Petrus, en Centauro Quirón. Tesalía tuvo como discípulo a Esculapio, el hijo de Apolo, y la ninfa Coronis, a quien se le considera dios de la medicina. Platón, 429 años antes de Cristo en Grecia, estudia las deformaciones del cuerpo. ¿Qué actividades laborales cumplía esa gente en esa época? ¿A qué se dedicaban? Aparte de matarse entre ellos. Generalmente trabajaban en la minería y la agricultura, ¿no? Esas eran sus dos fuentes principales de trabajo. ¿Qué pasaba con los que trabajaban en minería? Trabajaban en socavones y extraían el mineral cargados en bolsas. ¿Qué producía esto? Deformaciones en la columna. Y aquellas personas que trabajaban en el agro tenían problemas articulares, problemas en los miembros inferiores y en las caderas. Entonces, a partir de esto, Platón hace ya una clasificación de enfermedades ocupacionales. Son los primeros datos acerca de enfermedades ocupacionales. Hipócrates, 370 años antes de Cristo, escribe el libro del médico sobre la toxicidad del plomo, normas para el ejercicio de la profesión, con su célebre juramento hipocrático. ¿Cuándo nosotros realizamos el juramento hipocrático? ¿O ya no realizan el juramento hipocrático? Cuando nos entregan la constancia de habilitación del colegio médico. En el momento que nos entrega, hacemos el juramento hipocrático. Se dice que este juramento hipocrático no ha sido escrito por Hipócrates, sino por sus discípulos. Pero como sus discípulos eran muy agradecidos a Hipócrates, le ponen el nombre del juramento hipocrático. Romantistio determina la causa de muerte de Julio César, que es asesinado por 23 puñaladas. Determina que 2 de esas puñaladas son las que le ocasionan la muerte. 2 de esas puñaladas se encontraban en la región preesternal. Entonces, uno de los principios de hacer una necropsia médico-legal
cuando se trata de este tipo de muertes violentas es determinar cuál es la lesión que ocasiona la muerte. Por ejemplo, hace 4 días había un muerto acá en Arequipa por 15 proyectiles de arma de fuego. Se le han disparado 15 proyectiles, tenía 15 orificios. Entonces el médico legista lo que tiene que determinar es cuál de esos proyectiles es el que le ha ocasionado la muerte a esa persona. ¿Por qué? No sabemos cuántas personas han disparado, cuántas armas han utilizado, ¿no? Entonces, porque es fácil, de las 15, pues, las 15 lo han matado. Pero no, se tiene que especificar cuál lesión es la de necesidad mortal. ¿Por qué? Porque una vez que se extrae ese proyectil, pasa al laboratorio para hacer una comparación balística. Finalmente, al que le encuentran esa arma que ha disparado, entonces se lo relaciona y ese es el que tiene la sentencia más alta, ¿no? Porque puede, como les digo, pueden haber disparado entre 2 o 3 personas, ¿no? Entonces los otros tienen una sentencia pero un poco más baja. Por eso es que se determina esto. Galeno hace referencia de la simulación de enfermedades y diferencias pulmones fetales de recién nacido con vida, llamadas actualmente la prueba de Galeno. ¿A qué se conoce como la prueba de Galeno, que todavía se sigue haciendo en las necropsias médico-legales? Cuando nace un niño, no sabemos si ha nacido vivo o ha nacido muerto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle en agua para ver si puede respirar. ¿Qué ponemos en agua? Niño. Al niño. Y si empieza a respirar. No, los pulmones, los pulmones. Si le ponen un balde de agua al niño, el niño pues, pesa 4 kilos y se va al fondo. No, los pulmones. Yeah. Sí, eso se conoce como dosimasia hidrostática. Es una prueba sencilla, barata, ¿no? Porque no cuesta nada. Tenemos un recipiente, un balde pequeño, llenamos de agua, extraemos los pulmones en bloque y colocamos. Si estos pulmones flotan, es porque el niño ha respirado. Si estos pulmones precipitan al fondo del recipiente, es porque este niño ha nacido muerto. Entonces, para determinar si ha sido un infanticidio o ha sido un natimuerto. Ahora, tenemos que descartar si este recién nacido está en estado de putrefacción, porque si está en estado de putrefacción, haya nacido vivo o muerto, esos pulmoncitos siempre van a flotar por los gases de putrefacción. Finalmente, lo que determina si estos pulmones han respirado o no es anatomía patológica, pero eso demora pues 15 días más o menos, ¿no? El fiscal quiere en el momento para seguir su investigación. Pero si, como les digo, siempre hay que descartar la posibilidad de que esté en estado de putrefacción. Si está en estado de putrefacción, esta prueba no sirve. La medicina se separa de la cirugía en la época de Galeno. Por primera vez se da la cátedra de medicina legal en París, que está a cargo del doctor Paul Camillet y Toinot. Son 2 médicos que crean la cátedra de medicina legal en una universidad de París, ¿no? Y estos son adscritos en los tribunales de Siena, ¿no? Por primera vez ellos son presentados como médicos forenses en los tribunales de Siena. Galliard crea la Sociedad de Medicina Legal en Francia. Realmente es la cuna de la medicina legal Francia, porque por primera vez se ha creado, primero, la materia de medicina legal, segundo, la Sociedad de Medicina Legal, ¿no? Y Paul Chabit publica en 1905 también en Francia las enfermedades simuladas. En 1918 publica su experiencia de lesiones por armas de fuego, en las que describe minuciosamente las características del tatuaje según la distancia y tipo de armas. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros hacemos una necropsia por lesiones por proyectil de arma de fuego, debemos determinar si estas lesiones son a corta, mediana o a larga distancia. Entonces, en 1918 este doctor ya las ha descrito las lesiones para determinar si estas corresponden a una arma que ha estado muy próxima a la persona, o ha estado a mediana distancia o a larga distancia. Las características del orificio de entrada es la que nos indica
esta relación de la distancia del disparo. Antiguamente existía solamente un tipo de pólvora, la pólvora negra, ¿no? La pólvora corriente que siempre se ha utilizado. Actualmente ya existe otro tipo de pólvora, que es una pólvora ya con sustancias químicas, que es una pólvora blanca, ¿no? Entonces ya no deja mucha lesión, entonces cambian las características de las lesiones. Solamente eso hay que tener en cuenta para determinar si ha sido a corta, mediana o a larga distancia el disparo de este arma. Les decía que existe la tabla de Hammurabi, donde por primera vez ya se habla de la remuneración de una persona que atiende a las personas por su estado de salud. Y esto está de acuerdo al estatus social. O sea, al médico se le pagaba más cuando atendía a una persona de estatus social alto económicamente, ¿no? Y se le pagaba menos cuando atendía pues, a los esclavos. También la responsabilidad estaba de acuerdo a la atención de estas personas. En el ámbito de la medicina, independientemente de particularidades propias y de grupos y tiempos, existen rasgos comunes que dan cierta formación a la unidad de desarrollo médicos de la época. Las enfermedades es interpretada básicamente como un fenómeno sobrenatural. Entonces, por eso es que tienen una interrelación con los dioses, ¿no? Se conoce, sin embargo, ciertas causas naturales, sobre todo hechos violentos. Existe ya, especialmente en China e Irán, un incipiente intento de comprender la fisiopatogenia, intento que se traduce en explicaciones de carácter simples y especulativos. Desarrollos técnicos, recursos técnicos que requieren de inventiva y audacia, por lo tanto, el simple empirismo. Prácticas médicas con carácter esencialmente rituales y algunos incluso con carácter exclusivamente estético. Y escasa motivación para el incremento del acervo de conocimientos médicos, con base esencialmente en el sentimiento de impotencia y derrotismo frente a la enfermedad. Acá también influye el desarrollo de la salud de las personas, ¿no? O la vida de una persona. ¿Cuánto era antes el promedio que vivía un ser humano en esas épocas? 30 años, 25 años. Ese era el promedio de vida, ¿no? En la actualidad, ¿cuánto es en el Perú? 86. 74, 78. 74 todavía, ¿no? En nuestro medio es todavía 74. Y para las AFPs, ¿cuántos años vamos a vivir? 115 años. O sea, nuestras pensiones están para vivir hasta 115 años. No sé de dónde han sacado esos datos, pero por eso es que nuestras pensiones son bastante bajas. Y ahora, ¿quién vive en el Perú por 115 años? Pero por si acaso han dejado, ¿no? Los sumerios, 400 años antes de Cristo, ya dieron nombres a las personas que se encargaban de la salud, ¿no? Por ejemplo, el Enu, Anil y Ea, se les conocía a los médicos, el Nibiru Enil, el Nasisma, el Caduceo. Caduceo es esas dos serpientes que están enrollados en una vara, que actualmente es el símbolo de la farmacia, El Urugal, que se encargaba de las fiebres, que pedían cuando una persona estaba mal con fiebres o en epidemias, era un dios. El Tin, para los problemas de cefaleas. El aborto, en las muertes de niños y embarazadas, para que los conduzca hacia el infinito. El nombre genérico para el médico se conocía como el Baru, adivinador o encargado del interrogatorio o ritual. Y ellos tenían ciertas técnicas para buscar el problema de la enfermedad. Por ejemplo, la empiromancia. ¿A qué se refería eso? Era una lectura al fuego. Quemaban, sobre todo dice, quemaban hojas de laurel. Las hojas de laurel dice que tienen un fuego celeste, pero a veces botaban
llamas medias rojizas y ellos interpretaban el por qué se daban estas llamas, ¿no? Inclusive el mismo olor que emitían esas hojas de laurel también tenía una interpretación, ¿no? La lecanomancia tenían unas piedras sagradas que golpeaban y estos golpes emitían un ruido y ellos interpretaban esos ruidos a su significado. La oniromancia, el sueño. Esto inclusive del sueño hasta ahora, ¿no? Ahí a veces ríe su compañera porque debe interpretar los sueños. No, ustedes escuchan a las personas, por ejemplo, cuando dicen me he soñado sacándome una muela, lo relacionan con la muerte de una persona cercana, ¿no? Si es una muela posterior, dicen es una persona anciana. Si es una muela, una pieza dentaria anterior, dicen que es una persona joven que es muy allegada a uno, ¿no? Entonces, hay todavía esto de la interpretación de los sueños, ¿no? La hepatoscopía, ellos hacían estudios muy profundos del hígado, inclusive tenían sus maquetas porque decían que el principal punto de afección de la salud de una persona está en el hígado, ¿no? Y no van muy lejos porque el hígado es el laboratorio del ser humano, ¿no? Entonces ellos han estudiado mucho a lo que es el hígado. En la actualidad todavía en algunos lugares se tiene la creencia y el estudio, por ejemplo, cuando le pasan el cuy. ¿Qué hacen con el cuy? Le pasan por todo el cuerpo, después agarran y lo degollan, ¿no? Le abren el cuy y hay personas que pues dicen que ven una cosa, un tumor por acá, por allá. Entonces, no sé, yo no he visto, pero sí he escuchado eso. El huevo también. Huevo negro. Sin pulmón, cojo. Y así. Ya, se cansó ya de... Después tenemos el Hashib, el que estaba especializado en los exorcismos. Como les decía, antiguamente igual problemas psiquiátricos, ¿no? Ellos asumían que se les había ingresado un espíritu y había que sacarlo. Bueno, en la religión católica hasta ahora inclusive hay especialistas en exorcismo. Entonces, no sé hasta dónde es verdad eso, pero son creencias que se dan. El ASU, conocedor de un arsenal terapéutico, o sea, lo relacionamos en la actualidad con lo que es el farmacéutico, y el Gayubú, que sería el cirujano barbero, ¿no? ¿Dónde empieza la cirugía? En los barberos. Entonces ellos empiezan a hacer tratamientos básicos, sobre todo en extracciones de abscesos, extracciones dentarias, las famosas flebotomías, ¿no? En una temporada en el mundo, no solamente en los egipcios, sino ya después, todo lo que ocasionaba un problema de salud, lo relacionaban, el tratamiento estaba relacionado con una extracción, las famosas sangrías. Cantidad de muertos por experimentos en casos de... ¿Qué hacían? Le sacaban litros de sangre, pues lo debilitaban a la persona y se morían. Después otra temporada hubo la ingesta de orina. Inclusive ahí en la literatura hay un caso de un rey que le habían hecho tomar 3 litros de orina. Se ha muerto por intoxicación. Entonces, eran experimentos pues recontra empíricos, no tenían ningún fundamento. Como grandes innovaciones del ejercicio de la medicina, los estrictos médicos abarcan la medicina general, especialidades en materias médicas quirúrgicas, profesionalización de la medicina, legislación del ejercicio médico, incipiente concepto de lo que es la salud pura.
Objetivos y beneficios de la medicina: promover la salud y prevenir las enfermedades, aliviar los síntomas, el dolor, el sufrimiento, curar las enfermedades, evitar las muertes prematuras, mejorar la situación funcional del enfermo o estabilizar el estado comprometido, educar y orientar a los pacientes en lo concerniente a sus dolencias y pronósticos, y evitar causar daño al paciente durante la atención médica. Yo siempre estoy completamente convencido de que nadie pues estudia 7 años medicina, algunos un poquito más, hace la especialidad 3 años o 5 años en algunos casos inclusive con subespecialidad más, que son 7 años, o sea 14 años de estudio para querer ocasionarle la muerte a una persona, ¿no? Pero a veces existen algunos problemas, sobre todo en la formación del profesor, ¿no? Pues, no estamos muy bien capacitados, y la mayor parte de sucesos de denuncias médico-legales, o sea, procesos legales, es más que todo por el carácter del médico, ¿no? Ya vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? En 1948 se redacta el juramento hipocrático en la Convención de Ginebra. ¿Qué pasó años antes de 1948? ¿Qué se ha dado en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los médicos en esa Segunda Guerra Mundial? Experimentos monstruosos que han hecho los alemanes, ¿no? Y por eso es que se reúne en una asamblea de médicos mundiales en Ginebra en 1948 y proponen lo que es el juramento hipocrático. Este juramento hipocrático ha sido modificado muchas veces. La última vez se ha dado en octubre del 2017 en la Asamblea Médica Mundial en los Estados Unidos. Básicamente el concepto es igual que el primero, sino que se amplía un poco más en algunas cosas, pues las actualizan, ¿no?, a los años que estamos viviendo. ¿Qué dice? Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Muchas veces inclusive nosotros ponemos en peligro nuestras vidas para la atención de la salud de un paciente, ¿no? Por ejemplo, yo les comento un caso que cuando yo estuve estudiando todavía en la facultad, antes teníamos mucha oportunidad para poder entrar a la sala de operaciones, trabajar con los médicos en emergencia, porque no había residentes. Entonces buscaban alumnos de los últimos años o internos, o simplemente muchachos pues, que estábamos en segundo o tercer año de la facultad, ¿no? Y empezamos a trabajar con uno, con otro médico, ya nos conocían, nos llamaban, ¿no? Entonces un día operamos con un doctor que era cirujano plástico, una rinoplastía. 9 de la mañana, entramos a sala de operaciones, salimos 10:30, casi a las 11. Sale el paciente a sala de recuperación, lo evalúa el anestesiólogo, ok, no había problemas. Salimos de sala de recuperaciones, ahí hacíamos más bien de todo, éramos camilleros, ayudantes, o sea, todas las funciones que faltaban nosotros los cubríamos. Entonces ese día estábamos empujando la camilla con otro compañero, ¿no?, y iba también el anestesiólogo. Estamos por el pasillo llevando a su cama al paciente y empieza a vomitar. ¿Y qué botaba? Botaba papas, carnes, zanahorias, cebollas. ¿Qué había pasado? A las 7 de la mañana los familiares se habían ido y le habían dejado 2 salteñas. Y este tipo se come antes de la operación. En ese momento lo primero que se me vino era que necesitábamos una aspiradora, ¿no? Entonces me fui corriendo a la sala de operaciones y traigo una aspiradora, y cuando lo veo al anestesiólogo que lo estaba aspirando con su boca, o sea, lo que estaba botando él lo estaba absorbiendo y lo botaba en un paño. O sea, yo con mi aspiradora que he conectado una papa y se ha tapado. Pero claro, lo que necesitaba era un aspirador ese de la casa, ¿no? Pero en ese momento pues que se me va a imaginar, ya después de que pasó todo el alboroto, el que era mi jefe pues le dice, no, pucha, yo no hubiera hecho eso. Y el anestesiólogo le dice, si no le aspiraba se moría, pues se aspiraba. Claro, no había otra, ¿no? Y yo con mi gomita de aspiración ahí
Entonces, miren, cómo nosotros ponemos en riesgo nuestra vida. Y no solamente en eso, por ejemplo, en la época de la pandemia. ¿Cuántos colegas y profesionales de la salud han fallecido al comienzo? ¿No? Porque no sabíamos cómo debíamos cuidarnos. Finalmente, supimos cómo cuidarnos, pero en las instalaciones donde trabajábamos, pues era de lo peor. Ambientes cerrados, no había ventilación, lo que necesitaban para esos pacientes era mayor ventilación y nosotros no teníamos, ¿no? Entonces, nos aspirábamos los virus y contraíamos la enfermedad, ¿no? Otorgar a mis maestros el respeto y gratitud que se merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente. Más que ejercer la profesión a conciencia y dignamente, es que cuando nos estamos formando, hacer una buena formación. ¿Por qué les comento esto? Por ejemplo, tuvimos acá un caso de un cirujano que hizo la especialidad en cirugía en un hospital de acá. Terminó sus 3 años de cirugía y se fue a trabajar a una provincia. Sus 2 primeros pacientes que operó, mal. Entonces pidió una pasantía acá en un servicio de cirugía de un hospital, le dieron la pasantía, estuvo un tiempo, y a los médicos le dijeron, oye, pues tú ya eres cirujano, tienes el título de especialidad, empieza a operar, ¿no? Porque acá necesitamos mano, ¿no? Le dan pacientes, los 2 siguientes pacientes, 4 denuncias por mala praxis. Después, ¿qué nos enteramos de este colega? Que cuando estaba haciendo la residencia, pasaba la visita y desaparecía. No entraba a sala. Paraba en clínicas, haciendo consultas. Su formación. O sea, ¿hay responsabilidad de él? Sí, pues. Entonces, cuando ustedes se estén formando, háganlo a conciencia. Aprovechen el tiempo que están en el hospital. Porque ahí es donde hacemos mal. Y el médico se forma en la parte académica, en las aulas y en los hospitales, la parte práctica. Inclusive hasta la parte emocional. Porque ahí es donde ustedes tienen la interacción con los, desde el internado. Porque ustedes ya, ¿qué hacen en la visita? 40 estudiantes alrededor de la cama de un paciente, ni siquiera ven al paciente. Ni siquiera preguntan nada al paciente. Y algunos todavía ni siquiera están pendientes de lo que están hablando, están con el celular ahí. Entonces, es muy importante que su formación sea sólida. ¿Por qué nos está boicoteando esto? Ya. ¿Dónde estábamos? Velar ante todo por la salud de mis pacientes, guardar y respetar el secreto confiado a mí incluso después del fallecimiento del paciente. Esto es lo que se conoce como el secreto profesional. A nosotros no nos pueden obligar ni por una resolución judicial que digamos lo que ha dicho el paciente, porque eso nos ampara inclusive por la Constitución Política del Estado, ¿no? Y el Código Penal igual. O sea, nosotros guardamos el secreto hasta la muerte. Considerar como hermanos y hermanas a mis colegas. Esto es lo que algunas veces no cumplimos. ¿Qué pasa en los establecimientos de salud? Sobre todo ya los médicos que trabajan ahí muchos años, ¿no? Llega un paciente referido de algún establecimiento de salud, agarran, leen la epicrisis, ven la firma. Ah, con razón, pues se te ha complicado tu estado de salud. Claro, si te ha atendido ¿qué pasa? ¿El paciente escucha o el familiar escucha? Y si se complica su estado de salud, ese médico tiene la culpa. Así de frente. Cuando tuve un caso de un abogado. Este compadre una noche estaba mal, tenía un dolor apendicular.
Se fue a emergencia del hospital, la doctora le evalúa y era una apendicitis. Entonces decide intervenirlo quirúrgicamente. Normalmente se hace por laparoscopía. Entonces entra por la laparoscopía y observa que el apéndice era retrocecal ascendente. Entonces, según la guía, dice que ese tipo de apéndice se convierte en una cirugía abierta. Entonces la doctora agarró, lo convirtió, operó, sacó el apéndice, ok. Ese día estuvo hospitalizado y todo bien. La mañana tranquilo, con el dolorcito que sentía. Pero la cosa es que en la tarde empieza a hacer fiebre. Empieza a hacer fiebre y no sabían de qué, no sabían por qué. Empezaron a hacer exámenes de laboratorio. Al día siguiente continuaba con la fiebre, le dieron antibióticos y no cedía. Entonces, ¿qué hacen? Lo refieren a un hospital de mayor complejidad. Ingresa al hospital y el médico agarra la historia de la epicrisis y dice: a esa doctora siempre se le complican los casos que operan. El tipo estaba consciente y estaba con su hermana. Los dos han escuchado. Y lamentablemente empeora su cuadro. Tenía una fiebre que no se veía con nada, pero no había un foco. Ha estado 25 días en cuidados intensivos y no tenía un foco de dónde empezaba esa fiebre. Así como ha caído a cuidados intensivos, igual empezó a salir y salió caminando. En uno de los exámenes que le hicieron en cuidados intensivos para hepatitis, salió positivo. Y cuando le hacen el examen de control, sale negativo. ¿Qué ha pasado en el laboratorio? ¿Se han equivocado? No sabemos. ¿Ha tenido hepatitis y se ha curado? No sabemos. La cosa es, ante la duda piden otro examen de laboratorio en otro laboratorio particular y hepatitis negativa. Entonces, como él había escuchado al ingreso al hospital que el problema era de su apéndice y que le habían operado mal, entonces me buscó con la historia clínica, mire, me dice: ¿sabes qué? Le digo: pero mira, tu apéndice en 8 días ha estado cicatrizado, no había nada. O sea, ¿por qué lo puedes denunciar a esa doctora? No ha sido responsabilidad. Durante los 25 días que has estado en cuidados intensivos, nunca se ha llegado a un diagnóstico. Todo era sintomático. Así como has caído a cuidados intensivos, has salido sin diagnóstico. Todo era presuntivo. Ahora le digo: pues, tú le has escuchado que ha dicho eso el médico. Pídele un informe, que te haga un informe que esa intervención quirúrgica en ese momento estaba mal. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Pero ya soltó su veneno, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando nosotros opinamos de los casos, sobre todo de otros colegas. Ahora último, he tenido un caso igual, un gastroenterólogo. El año pasado, el 4 de enero, le operan a una señora con un problema de vesícula en una clínica. El 5 le dan de alta, pendiente de 2 exámenes que se tenía que hacer. El día 6 la señora empieza a sentir un dolor en la zona de operación. Entonces ya no se va a la clínica, se va al hospital Honorio Delgado. Ingresa al hospital Honorio Delgado y los cirujanos no querían tocarlo porque no sabían qué es lo que habían hecho, qué técnica han empleado, ¿no? Entonces piden un informe y la médico que le intervino les manda un informe de la operación, de todo, ¿no? Y se hace hacer su examen que le había solicitado. Era una resonancia con colágeno, ¿ya? Para ver si había restos. La cosa es que ven la placa, no había nada. Entonces piden interconsulta a gastroenterología. Y el gastroenterólogo opina que la doctora, cuando le ha hecho la intervención quirúrgica con la pinza, ha comprimido la vesícula y uno de los cálculos ha salido. Pero cuando ven la resonancia no había cálculos. Entonces lo tienen estudiando hasta el día 15. Y el día 16
le hacen la endoscopía para ver la papila. Dilatan la papila, sale un poco de bilis, no había cálculo, pero ya habían escuchado los familiares que la responsabilidad era de la doctora por pinzar la vesícula. Entonces lo llaman a declarar en la fiscalía. La primera declaración dice sí, que es compatible con esto, porque buscando en la literatura en ningún lugar se describe eso. Es más, cuando él hace la papiloscopía no encuentra cálculo. Ahí está en su informe, sin cálculos. Cuando lo llaman a declarar la segunda vez ya no se presenta. Pero ya le metió en problemas. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando hay este tipo de casos no sean tan ligeros. Hay que ver el caso completo. ¿Dónde estábamos? No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mi paciente. Velar con el máximo respeto por la vida humana. Acá, sobre todo, estamos hablando de los abortos, que todavía en nuestro país no se ha legislado. El aborto terapéutico, desde el primer código penal en nuestro país, está legislado. O sea, cuando hay caso de aborto terapéutico no hay sanción. Ya cuando veamos aborto vamos a ver qué dice el código penal. Lo que no había era una regulación acerca del aborto terapéutico. Ya existe esa regulación, hay una resolución ministerial que habla acerca del aborto terapéutico, las condiciones, cómo se dan, todo eso. Pero todavía no hay una legislación para el aborto libre. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago esta promesa solemne, libremente, bajo mi palabra. Medicina clínica, referido a enfermedades, medicina pública, cuestiones médicas relacionadas a los hombres reunidos en la sociedad, medicina social, medicina administrativa, medicina de higiene, medicina legal e historia de la medicina. Origen de la función del perito médico forense. El Código de Bamberg en 1507 es el primer texto jurídico en el que hace referencia a la necesidad de consultar a un médico en los casos de homicidios, errores médicos, infanticidio, realizar un examen médico del cadáver en los casos en que la muerte se produce como una consecuencia de heridas. Carlos de España promulga la Constitución Criminalis Carolina, ratificada por la Dieta Reipondia, que supuso la modificación de las legislaciones europeas en sentido de establecer taxativamente la necesidad de intervención de un médico, de un cirujano, una matrona, como perito en casos de lesiones, homicidio, suicidio, delitos cometidos por enfermos mentales, abortos, infanticidio, envenenamiento y errores médicos. En esta época, Pablo Sacchi, médico personal del Papa Inocencio X, escribió su obra Cuestiones médico-legales, que consta de 3 tomos y es considerado el texto clásico más famoso de la especialidad. El decreto del 6 de marzo de 1835 dispuso: el presidente de la República, general Francisco Vidal, 4 de marzo de 1843, expide un decreto orgánico a favor del doctor Cayetano Heredia para que haga un proyecto acerca de la cátedra de medicina legal en la Universidad de San Fernando. En el inciso 13 del artículo 2 se ordena el estudio de la medicina legal no deberá limitarse a la parte forense, sino que manifestará la influencia de la medicina puede tener a la legislación y política de los pueblos. 7 de abril de 1855 se reconoce como curso independiente de medicina legal y moral ética. El 9 de septiembre del 56, el reglamento de la Escuela de Medicina, en la que entra la cátedra correspondiente a la facultad, figura la de medicina legal y toxicología. Por primera vez en el Perú se dio la cátedra de medicina legal en la facultad de San Fernando. Los profesores de medicina y cirugía de los hospitales están obligados a dar lecciones clínicas en los practicantes, especialmente en los casos de reconocimientos de heridas y demás asuntos médico-legales.
El reglamento de la policía del 11 de noviembre de 1838, artículo 198. Los médicos cirujanos están obligados a dar parte al intendente de la policía en toda persona herida o muerta violentamente o cuyo reconocimiento o curación fuera llamado, y de cualquiera en quien advirtiera síntomas de envenenamiento o golpes que pudieran causar peligro a la vida, expresando el nombre de oficio, habitación y el paciente, la causa y circunstancias de muerte, envenenamiento o violencia. La ley del 19 de agosto de 1872, artículo 7b, reglamento expedido del 22 de agosto de 1903, los médicos de la policía y los titulares se hallan obligados a practicar los reconocimientos médicos legales y demás operaciones que ordene la autoridad sin que pueda exigir por esto retribución alguna. Hay que tener mucho cuidado, chicos, ustedes, sobre todo cuando están trabajando en un establecimiento de salud pública, no pueden cobrar absolutamente nada durante sus horas de trabajo porque el Estado les paga. Yo les comento esto porque yo he vivido unos casos cuando yo estaba haciendo mi serón, pero había médicos antiguos en el establecimiento de salud donde yo hice mi serón. Y cuando había casos de necropsias médico-legales, pucha, se peleaban entre ellos. Decían, no, a mí me toca. Y me decía, ¿por qué se pelean tanto? Claro, por cada necropsia cobraban esas veces, ¿no? Yo les hablo hace 800 años, entre 600 a 1000 soles. Entonces, yo después ya empecé a entender, decía, con razón, que estos compadres, inclusive en sus horas que no estaban trabajando, venían a hacer las necropsias. Pero eso está prohibido, eso es peculado. Y por peculado hay pena de cárcel. Ahorita hay 2 médicos acá en Arequipa que están procesados, están prófugos. Uno por cobrar 1.500 y el otro por cobrar, uno por cobrar 500 soles y el otro por cobrar 1.200 soles. En sus horas de trabajo. Ahora, fuera de sus horas de trabajo, ustedes pongan su consultorio, nadie les va a decir nada, pueden cobrar ustedes lo que quieran. Pero horas de trabajo, eso es un delito. Cuando no existen en la localidad médicos de la policía ni titulares, podrán las autoridades encomendar a otros médicos y en su efecto empíricos los reconocimientos médicos legales. La ley 2949, médicos legistas, firmado por el presidente del Congreso, Juan Pardo, que dice en su artículo único: los médicos de la policía se denominarán en lo sucesivo médicos legistas y estarán adscritos a los juzgados de crimen en sus respectivas jurisdicciones como funcionarios judiciales, gozando del titularato de estos y los demás goces anexos. Esta ley se ha dado el 12 de diciembre del año 1918. En la actualidad está vigente, pero ya no es práctica. ¿Por qué? Primero, porque ya los médicos de la policía no todos son especialistas en medicina legal. Y ya no pertenecemos nosotros al Poder Judicial. Nosotros en la actualidad pertenecemos al Ministerio Público. Y tampoco nos dan el grado de el titularato de jueces. Porque si nos dieran el titularato de jueces, nosotros estaríamos ganando igual que un juez, entre 15.000 y 35.000 soles que gana un juez. Entonces, esta ley, como les digo, está vigente, pero ya no es práctica. El Instituto de Medicina Legal del Perú se crea el 23 de mayo de 1985 con la ley 24128, Instituto de Medicina Legal, Leonidas Avendaño Ureña. El decreto legislativo 25993 del 24 de diciembre de 1992 transfiere del sector justicia al Ministerio Público. Hasta el 24 de diciembre del año 1992, medicina legal pertenecía al Poder Judicial, administrativamente, ¿no? A partir del 24 de diciembre de 1992 pasamos a depender administrativamente del Ministerio Público y somos un órgano de asesoramiento para los fiscales. Medicina es una ciencia que estudia las enfermedades, afectan al ser humano, los modos de prevenirlas, las formas de tratamiento para curar. Medicina legal es la especialidad médica que trata la relación entre los problemas médicos
y quirúrgicos y las ciencias jurídicas y sociales, especialmente en el derecho penal. Ya hemos visto acerca de la terminología, lo que es medicina legal, medicina judicial y medicina forense. Medicina legal está ahora se utiliza para manejar todo lo que es en torno a la parte legal en el acto médico, la legislación del acto médico. Y medicina judicial y forense lo utilizamos pues indistintamente para ver los casos de violentos que dejan secuelas o hechos violentos que inclusive puede llegar a la muerte. La necesidad de conocimientos clínicos y biológicos para resolver criterios y problemas jurídicos que de otra manera quedarían insolubles. La función doctrina en la que la medicina aporta al proporcionar conocimiento de la naturaleza biológica, médica y al continuo desenvolverse y perfeccionarse del derecho codificado. Medicina legal tiene los conocimientos médicos y biológicos para resolución de problemas que plantea el derecho. Básicamente estamos en la parte penal y en la parte civil, ¿no? Es la especialidad médica que encuadra en las normas jurídicas con métodos, técnicas y procedimientos específicos, trata de dar respuesta a las cuestiones de naturaleza médica que se plantea en el ámbito del derecho. Tienden puentes entre la medicina y el derecho. Es el ojo y las manos de los jueces y Paredes dice, los jueces deciden según se les informa. Si nosotros cometemos errores de apreciación en nuestras pericias, pues los jueces sentencian de acuerdo a ello. Es más, ustedes van a leer en las sentencias judiciales, dice, de acuerdo al certificado médico legal número tanto, suscrito por el perito o el médico fulano de tal, ¿no? Indica que estas lesiones han sido ocasionadas así, 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 y finalmente en su sentencia igualmente toman en cuenta nuestras pericias, ¿no? Medicina legal es de importancia, se irradia en el orden social, tiene una responsabilidad de actuación en el ejercicio de sus funciones. Esto implica el orden moral y material. Es de obligatoriedad, puede ser impuesta según la norma. Todo profesional de la salud puede hacer reconocimientos médico-legales y también puede hacer necropsias. Eso ya depende del fiscal que les toque en el lugar donde trabaja. Por ejemplo, yo les comento un caso que tuve hace unos años. Era un homicidio-suicidio. ¿Qué pasó con esta persona? Era un varón que estaba conviviendo con una chica. El varón tenía alrededor de 45 años, la chica tenía alrededor de 25 años. Se había separado de su esposa y se había ido a vivir con esta mujer. Una noche se fueron a una discoteca. La gente lo ha visto salir más o menos alrededor de las 5 de la mañana, ¿no? Y parece que iban discutiendo, algo ha pasado en la discoteca. Una persona mayor a veces es pues celosa, ¿no? Insegura, entonces probablemente por eso han empezado a discutir. La cosa es que este tipo tenía dos casas, una casa donde vivía su esposa con sus hijos y la otra casa estaba él con la chica. ¿Qué es lo que ha pasado? En esa discusión parece que ha sido muy fuerte, agarró y lo ha degollado a la chica. Le ha abierto todo el cuello. La cosa es que ese día su hija a las 6 de la tarde fue a verlo a su papá llevándole comida, porque no había ido a almorzar. Entonces toca la puerta y el tipo le responde, pero no le quería abrir la puerta. Entonces la chiquita vuelve a la casa donde su mamá saca una llave, regresa, abre la puerta y lo encuentra a su papá en un charco de sangre. O sea, ese espacio de tiempo que ha ido y ha regresado, él se mató. Entonces, si era a las 6 de la tarde, comunican a la policía, a la fiscalía, llama No, en ese momento no llamó a la fiscal llamó el día siguiente, era domingo, llamó más o menos a las 10 de la mañana. ¿No? Entonces mi jefa me comunica, me dice, ¿sabes qué, Miguel? Hay un caso en tal lugar. Era 8 horas de acá de viaje. Le digo, mira, si me voy a esta hora, que eran las 11, 12 del día, voy a llegar de noche. ¿Qué voy a hacer allá? Nada. No voy a poder hacer la necropsia. ¿No? Entonces mejor me voy en la noche y amanezco allá.
nos vamos en la movilidad y amanezco con el técnico allá. Dicho y hecho, salimos de acá a medianoche, llegamos allá a las 7 más o menos de la mañana. Justo cuando llego, entra una llamada para la fiscal. Le estaba llamando un fiscal supremo de Lima. ¿Ya? ¿Y qué le decía? Porque estaba ahí parado, le dice, ¿por qué no se habían hecho esas necropsias el día anterior? Entonces la fiscal le contestó, le dijo, mire doctor, acá en el pueblo donde estoy, hay 2 médicos que están haciendo cédula. Son médicos jóvenes, no tienen experiencia. Y he visto prudente de que no lo pueda comprometer a estos médicos. Hemos pedido apoyo a Arequipa, en este momento ha llegado el médico legista y vamos a hacer en el transcurso de la mañana las necropsias. O sea, a mí me encantó la posición del fiscal. Que yo digo, una vez que les meten en el problema, ¿quién les saca a ustedes después? Ahora, no sabíamos si era homicidio o suicidio. ¿Qué tal eran los 2 casos de homicidio? Entonces, la doctora agarró, me dijo, doctor, ¿vaya a tomar desayuno? No, le dije, doctora, vamos a empezar a hacer la necropsia, ya después tomo mi desayuno, almuerzo, lo que sea. Sea por su actitud, esa cosa. Pero hay fiscales que no son así. Y la ley establece que ustedes sí están en la capacidad de hacer estos procedimientos. Entonces, no se pueden negar a realizar este tipo de procedimientos. Después, la categoría técnica, procedimientos más depurados, resonancia económica en el derecho civil y seguros, sobre todo con respecto a los diagnósticos de la causa de muerte, para el pago de seguros. Ustedes saben que los seguros, cuando nos embaucan en comprar el seguro, nos van a pagar por todo, pero cuando tienen que pagar buscan 1000 pretextos. Medicina debe saber médico legal, deontología de ontos, deber, logos, tratado o estudio, ejercicio de la medicina, responsabilidad médica, como vamos a ver, secreto médico, documentos médicos, honorarios médicos, labor médico legal o tarea pericial. En patología forense vamos a ver todo lo que es relacionado con cadáveres, muertes violentas, asfixiología y lesionología. En criminalística médico-legal, nuestra parte es importante por la identificación de personas, cadáveres o restos humanos. Antiguamente esto estaba enfocado solamente para el médico. Actualmente ya se trabaja en equipos, ¿no? ¿Qué equipos, qué profesionales conforman el equipo? El médico, antropólogos, odontólogos y los biólogos, ¿no? Básicamente son 4 profesionales los que hacen la identificación de cadáveres. Desde el año 2002 se crea en el Perú el equipo especializado en recolección de fosas comunes en la zona de Cucho. Más de 20 años se sigue trabajando, se siguen encontrando fosas comunes. Antes solamente era potestad del médico, como digo ahora, ya hay equipos de trabajo. Acá tuvimos un caso bastante peculiar hace unos años. Era una tarde que estaba de turno ahí en la morgue, me llama un fiscal y me dice, mira, ¿sabes que han denunciado que han encontrado unos restos óseos en un basural? Y justo salimos con el técnico de la morgue, estamos a unos 5 minutos y empieza a llover. Ya la cosa es que llegamos ahí al basurero, era en Alto Selva Alegre, y evidentemente pues, ya la policía había cercado todo. Y los curiosos estaban ahí, no les importaba la lluvia. La cosa es que había varios restos óseos, pero lo que me llamaba la atención era un húmero, un fémur, una escápula, la pelvis y vértebras había y huesos parecían de la mano o del pie, ¿no? Entonces en esa lluvia lo único que hicimos era recoger la mayor cantidad de estos restos óseos. Llegamos a la morgue, les tenemos en la mesa y empezamos a tomar las tallas de los huesos largos, sobre todo porque con los huesos largos hay unas tablas especiales que nos determinan sobre todo la talla, ¿no? de esta persona. Entonces medimos el húmero, medimos el fémur y nos daba fue con una talla de una persona de unos 50 centímetros.
decíamos, es un enano, porque estaban bien consolidados los huesos, ¿ah? Estaban bien consolidados. Y había un hueso que parecía una sonda canaladora, ¿no? Y ya no encajaba pues, en ninguna parte de la anatomía humana. Bueno, terminamos de medir lo del húmero y fémur, vimos la escápula, ya nos dimos cuenta que la escápula no era de humano, era una escápula larga. Esta no es humana. Y la pelvis era plana, completamente plana. Ya con eso descartamos, esto no es humano. Ya dije, este es un mono. Eran restos óseos de un mono. Lo llamé al fiscal, le digo, compadre, me han sido hacer mojar por gusto y recoger huesos de monos. La próxima vez que vayas a recoger huesos de perros, esto llama al veterinario, no me llames a mí, ¿no? Bueno, pero me quedé con la intriga de qué era ese hueso largo. Entonces empecé a revisar, a buscar, ¿y qué habían sido? Algunas especies de animales, el pene se había sabido osificar. Y esa que parecía una sonda canaladora era el pene del mono. Ya después, cuando me encontré, le digo, ese mono era macho, era su pene. No, pero ahora, como les digo, ya trabajamos en equipos, ¿no? Ya es mucho más técnico. Sexología médico-legal comprende las cuestiones médico-legales vinculadas al sexo, sobre todo lo que son agresiones sexuales. Tocoginecología médico-legal comprende el estudio de las cuestiones relativas al embarazo, partos, nacimientos, aborto, fecundación asistida. Todavía en el Perú, algunos procedimientos de fecundación asistida no están legislados. Por ejemplo, el vientre en alquiler. No hay una legislación todavía del vientre en alquiler, pero sí se hace en nuestro país. Psiquiatría médico-legal o psiquiatría forense comprende estudios de las cuestiones que surgen de la interacción entre los trastornos mentales y el derecho. Los psiquiatras forenses participan tanto en aspectos civiles como en aspectos penales. En aspectos civiles ven lo que son las interacciones de enfermos mentales. Ustedes saben, esos pacientitos que padecen de enfermedades mentales generalmente no se quieren hospitalizar, se niegan. Entonces muchas veces, ¿qué hacían? Los familiares los llevan obligatoriamente, ¿no? Una vez que se estabilizan, llaman a su abogado y lo denuncian al jefe de servicio por secuestro. Entonces, para evitarse eso, ¿qué hacen? Una interacción hacen una petición al juzgado, el juzgado pide una evaluación por psiquiatría forense para ver los diagnósticos y dispone su internamiento en un establecimiento psiquiátrico, ¿no? Y así se evita la denuncia el jefe de servicio por secuestro. Capacidad civil, juicio de insanía, juicios de inhabilitación. Sobre todo en los casos de herencia, cuando son personas ancianas, ¿qué pasa? Pues los hijos no se ponen de acuerdo, entonces dejan la herencia para uno, para dos, pero uno no está de acuerdo, dicen, no, mi papá no estaba en sus cabales mentales, no. Entonces piden una valoración psiquiátrica, ¿no? Aspectos penales de inimputabilidad, imputabilidad, emoción violenta. Aspectos de criminología y aspectos médico-legales en las toxicomanías, sobre todo la ingesta de alcohol y drogas de abuso comercial, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, la marihuana. Ahora que está de moda ¿cómo se llama? Las anfetaminas. Por primera vez se dio la cátedra de medicina legal en la Universidad de San Fernando. ¿Quién fue el docente? El doctor Hipólito Unanue, junto con el doctor Juan Vázquez Solís en 1844. El doctor Antonio Evaristo de Orellana y José Casimiro Ulloa fueron los dos primeros médicos del Perú que asistieron a Francia durante 6 meses, se capacitaron, regresaron de Francia y tomaron el cargo en la Corte Suprema como asesores médico-legales, ¿no? Ellos han sido los primeros en el Perú. La especialidad de medicina legal se da a partir de 1997 con 6 plazas en la Universidad de San Fernando. 3 plazas tenían de sede la policía, la DIVINCRE, y 3 plazas tenían como sede el Instituto de Medicina Legal. En la actualidad hay 2 universidades en las que se da la especialidad de medicina legal: San Fernando y la Universidad de San Agustín. San Fernando tiene 3 plazas, San Agustín tiene 1 plaza. Son los 4
especialistas que salen anualmente. Requisitos para ser médicos legistas. Ya nosotros nos estamos jubilando, quedan plazas y con 4 plazas pues no van a cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué hace la institución? Pide otras especialidades y que tengan experiencia más de 3 años con un curso mínimo, que hagan un diplomado o una maestría en medicina legal o criminalística, ¿no? Entonces se les admite para trabajar con nosotros. En la práctica de los exámenes médicos legales, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona para acudir al servicio? O cualquier persona va y nos toca la puerta y nos dice: doctor, quiero que me atienda. Lo primero que tienen que hacer es poner una denuncia, ¿no? La denuncia puede ser interpuesta a través de la policía, a través del Ministerio Público o algún juzgado. Entonces, las instituciones que solicitan este tipo de evaluaciones son la policía, la fiscalía, los juzgados, tanto penales como civiles, pero más son los penales. Después, la Defensoría del Pueblo, las demunas, el Ministerio de la Mujer, el INPE, previo conocimiento del fiscal de turno. Lo que a veces ahí dentro del penal pues se acarician y traen sus detenidos, ¿no? Personas que están recluidas los traen, pero traen con el oficio del INPE. En el oficio del INPE tienen que poner con conocimiento de la fiscalía número tanto, el fiscal fulano de tal, no, si no, no se les atiende. Después, nosotros acudimos también a los establecimientos de salud, a los penales, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto estos días, hay un médico de cabecera del expresidente, ¿cómo se llama? Pedro Castillo. Está viendo su estado de salud para ver si puede asistir o no puede asistir a las audiencias que se le cita, ¿no? Entonces, participamos en todo este tipo de actividades, ¿no? ¿Qué más acá? Nada más. En los lugares donde no existen médicos legistas titulares, sus funciones serán desempeñadas por profesionales del servicio del Estado, médicos del área de salud. Esto generalmente se ha dado en la época del terrorismo, ¿no? Porque había médicos en las bases militares y habían hecho, por ejemplo, muertes donde ellos acudían, previo conocimiento de la fiscalía siempre, ¿no? Porque ahí no había acceso para los médicos del Ministerio de Salud, era imposible que nosotros podamos entrar, ¿no? Entonces ellos, acompañados con los efectivos militares, podían acudir. El servicio médico legal tiene por finalidad colaborar dentro del ámbito de su especialidad con la Administración de Justicia ordinaria y privada, la Administración Pública y el Ministerio Público y las autoridades policiales a través de exámenes periciales, informes y trámites en cualquier consulta de orden técnico que se formule en las autoridades competentes. Bueno, esto lo van a leer, esto les quería dar. Acá, en la ley 26842, para ejercer la medicina tiene que tener el título, ahora tiene que estar registrado en la SUNEDU y la colegiación. Si no está registrado su título en la SUNEDU, no hay colegiatura. Ahora es así. Acá todavía en esta ley no está modificado eso, pero en la ley de la SUNEDU sí está, ¿no? Acá, artículo 30. El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito, por causar otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando exista indicios de aborto criminal, está obligado a poner los hechos de conocimiento de la autoridad competente. Ustedes han visto en los hospitales, sobre todo en los hospitales grandes, como es el Goyeneche, Honorio Delgado, en salud, en emergencia siempre hay un policía a las 24 horas. Cuando llega un paciente con estas características, inmediatamente el médico notifica al policía. Dice: ¿sabes qué? Ha llegado este paciente, tiene estas características de lesión. El policía hace su parte y comunica inmediatamente al fiscal, ¿no? Ya el fiscal dispone de la investigación del caso, por qué se ha producido y por qué ha llegado esta persona en esas condiciones. ¿Qué pasa cuando ustedes se van a provincia? No hay un policía en el centro de salud, entonces tienen que comunicar a la comisaría más próxima. Esta comunicación puede ser vía telefónica o mediante un oficio, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando lo hacen vía telefónica, siempre anoten en la historia clínica: a tal hora se ha comunicado con el teléfono un número tanto, la persona con la que nos hemos comunicado dice llamarse fulano de tal, ¿no? Y se le ha puesto en autos que hay este tipo de lesiones. ¿Por qué si no? ¿Qué pasa? Hemos tenido un caso de un muchacho
que había tenido una lesión de este tipo, ¿no? Y al que lo atiende lo quería transferir, pero él se negó, firmó su alta y se fue. Pasaron unas semanas y este tipo había participado en un asalto, y es donde se ha producido la lesión. ¿Ya? En las investigaciones llegan que ha sido atendido en ese establecimiento de salud, pero había ingresado con otro nombre. Porque nosotros en los centros de salud pues, no pedimos el DNI, nada. Simplemente nos dicen, me llamo fulano de tal, anotamos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el muchacho ese, con el colega? Pues lo han denunciado por complicidad. Porque no ha cumplido esta parte de la ley. Entonces, si ustedes están de jefes en el servicio, en el establecimiento de salud, ustedes mismos se comunican con la policía. Si ustedes tienen un jefe, comunican al jefe. El jefe es el que hace el trámite, ¿no? Pero siempre se anota en la historia clínica, ¿no? Después, el trabajo especializado. Acá, este es el código de ética del colegio médico. Dice, el médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente, dejando constancia de las condiciones materiales disponibles y los límites de su competencia profesional. Ya saben, en la Ley General de Salud indica lo mismo. No nos podemos negar, ¿no? Y a partir de eso ya se ha reglamentado con esta resolución ministerial. El 20 de agosto de 2020, la resolución 649, ¿qué dice? El contenido de los certificados médicos e informes de salud mental y física que expiden los médicos, médicas de las instituciones prestadoras de salud públicas, los centros de salud parroquiales, los establecimientos de salud autorizados por el MINSA, o sea, los privados, de acuerdo a la normativa vigente, tienen valor probatorio acerca del estado de salud físico-mental en los procesos por violencia sexual contra mujeres integrantes del grupo familiar, las prendas de vestir de las víctimas y toda prueba útil, pertinente, complementaria a su declaración, es asegurada garantizando la correcta cadena de custodia y por el equipo de salud y aplicando las disposiciones que promueven la conservación de la prueba. Estamos hablando de lo que es una cadena de custodia. Ustedes no tienen idea de lo que es una cadena de custodia y de la importancia que tiene esta preservación de estas evidencias. Entonces, antes de hacer lo que es necropsia, vamos a hablar del tema de criminalística y ahí vamos a ver cómo se hace una cadena de custodia, ¿no? Porque así lo pide la ley. De alguna vez les vaya a pasar algo, o sea, y no van a saber qué es una cadena de custodia, cómo tienen que actuar en ese caso, ¿no? Porque, y esto está normado. Eso sería todo, chicos. ¿Hasta qué hora son clases? A las 8, ¿no? 7:30. Me estaba pasando. Es que eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. A las 8.